Life Adapt Alepo. Ahora vamos a tener a Laura Blanco, investigadora de la Politécnica de Valencia. Laura está trabajando en el equipo de Antonio del Campo, que son especialistas en silvicultura ecohidrológica, y nos va a presentar un poco lo que se ha trabajado en el proyecto en ese sentido. Laura, por favor, cuando quieras. Bueno, sí, comparto pantalla. Vale, así se ve, ¿verdad? Pero ahí está en pantalla completa. Ya te vemos, pero sin pantalla completa. Vale, pues igual es que está un poco con diferido. Ahora ya se te ve bien, Laura. Ya Ahora, puedes. vale, perfecto. Pues nada, pues yo soy Laura Blanco. Yo estoy aquí desde la Politécnica de Valencia moviendo el tema de la ecohidrología junto a Antonio del Campo, que está por ahí también conectado, que lo he visto. Y nada, pues un poco la idea de contaros hoy es introduciros un poco de forma súper breve en la silvicultura ecohidrológica y luego ya pasar a cómo implementamos esta silvicultura ecohidrológica en el Life Adapt Alepo. Primero viendo qué tipos de tratamiento hacemos, luego los rodales nuevos que hemos implementado, cómo los monitoreamos y unos resultados preliminares que hemos ido teniendo. En tres parcelas en realidad, porque una es en Sierra de Luna y otra es en Nerpio, pero en Nerpio tenemos dos parcelas diferentes. La idea de la silvicultura ecohidrológica, pues bueno, nuestra masa objetivo, con la que vamos a empezar, son masas densas o hiperdensas carentes de gestión, es decir, están estancadas y hay que darles un poco más de vidilla para que el agua se empiece a mover dentro del sistema. Entonces, la idea de esta silvicultura es, pues bueno, reducir esa masa, siempre teniendo en cuenta las relaciones bosque-agua para poder manipular y optimizar esas relaciones. Al reducir y optimizar al reducir esa densidad, lo que hacemos es, como es lógico, aumentar el agua disponible en el sistema. ¿Qué pasa? Que ese agua disponible es un excedente, pero ese excedente puede ser utilizado por los árboles directamente en caso de que haya un estrés hídrico muy acusado. Ese agua le denominaríamos agua verde, o puede ser un exceso de agua que ya los árboles no tengan que o no necesiten beber más. Entonces ese agua percole y baje hacia capas del suelo más profundas, y a eso le denominaríamos agua azul. El agua verde al final se traduce en una vegetación más hidratada, por lo tanto más resiliente, con menor riesgo de ignición, etc. Y con el agua azul nos pasaría que aumentaríamos ese agua, mayor capacidad de infiltración, mayor percolación y en algunos casos tendríamos recarga de acuíferos. Esta es nuestra idea inicial y ahora con el Life Adapt Alepo pasamos a la implementación demostrativa y por supuesto a la cuantificación de los diferentes, o intentamos cuantificar los diferentes partes de este ciclo para ver si funciona. Como veis en la figurita tenemos que dos casos, una parcela no tratada y una parcela tratada, en las cuales entra la misma cantidad de precipitación. ¿Qué pasa? Que en la parcela no tratada las flechitas de transpiración e interceptación son mayores, hay más interceptación, hay más transpiración en comparación con la tratada. Por lo tanto, en la no tratada hay menor precipitación neta. ¿Qué pasa? Llega menos agua al suelo, también hay más cantidad de árboles con esta transpiración, por lo tanto hay una menor infiltración, menor recarga de acuíferos, cosa que no pasa en la tratada. Bueno, toda esta idea sería un brindis al sol, pero bueno, ya lleva varios años de diferentes estudios científicos y pensé para la presentación en poner diferentes trabajos, pero bueno, justo en el 2022 Antonio sacó una revisión donde se veía como científicamente se veían un total de 251 observaciones en 57 publicaciones científicas, cómo avalaban estos trabajos helvícolas, o sea, avalaban que había efectos netos positivos en
en el ciclo hidrológico. En este paper en concreto os lo dejo aquí por si queréis indagar más y ver cómo funcionan estos tratamientos, pero es interesante ver cómo en el flujo cortical, o sea, estudia el flujo cortical, la precipitación neta, humedad del suelo, evapotranspiración total, transpiración por rodal, uso de agua por el rodal. Pues bueno, se ve como, por ejemplo, en el uso de agua por árbol, el mejor uso se hace dentro de la tratada. Y luego, por otro lado, por ejemplo, en la transpiración del rodal hay una mayor transpiración en el control. Todas ellas con diferencias significativas entre control-tratamiento. Si pasamos a los tipos, o sea, ¿qué tipos de tratamientos hemos hecho en el Alepo? Pues nada, partimos de un bosque sin gestionar, después se le hace un tratamiento y nosotros hemos usado tratamientos o hemos aplicado tratamientos de calles o fajas, homogéneos y bosquetes. Son muy clásicos estos tratamientos, no hemos descubierto aquí la pólvora. Lo que sí siempre se deja es con el monte tratado una parcela control que es no tratada para poder ver esos cambios, si ha habido cambios significativos o no, para poder hacer una comparativa. Como ya he dicho, no hemos descubierto la pólvora con estos tratamientos, pero por ello la pregunta a resolver es ¿cuál de estos tres es mejor para el agua y qué intensidad nos va a hacer aumentar en qué medida este agua? Por lo tanto, es esa importancia de optimizar ese tratamiento y uso del agua dentro de la ecohidrología. Vale, como para poder hacer estos estudios necesitamos tener parcelas de referencia y de ahí viene la importancia de los rodales. Dentro de la propuesta del LIFE tenemos planteados 9 rodales con 18 hectáreas de tratamiento. Actualmente se han ejecutado 8 de ellos y en total suman casi 40 hectáreas, pero tenemos previsto que a finales de diciembre se ejecuten 2 rodales que tenemos todavía en ejecución, todavía faltan por ejecutar. Entonces, tenemos previsto llegar a 10 rodales y 40 hectáreas de tratamiento. Como veis, los rodales se distribuyen alrededor del Mediterráneo, desde la zona de Zaragoza, Cataluña, pasando por Valencia y casi ya rozando con Murcia. Cada uno de ellos tiene diferentes hectáreas con diferentes intensidades y diferentes tipos de tratamiento, todos ellos compuestos por parcela tratada y parcela control. Vale, si pasamos ya una vez tenemos implementados estos rodales, nos toca la fase de monitoreo, ver a ver qué se está moviendo ahí y cómo le estamos afectando al agua y al ecosistema. Pues tenemos 2 tipos de monitoreo, uno puntual y uno continuo. En el monitoreo puntual se dividen en 4 grandes bloques, el de ellos es un inventario gasométrico de diámetros, alturas y un inventario de matorral para ver el corte florístico, cómo se distribuye, si hay más, si hay menos, la cobertura de ocupación en el suelo. Estos 2 se hace en todos los rodales, es la parte común que van a tener y que une a todos los rodales que vamos a medir. Luego, en algunos de ellos se les hará estudios dendrocronológicos para poder intentar ver más el water use efficiency, ver cómo usa el agua cada árbol. Y luego estudios de edafología. Luego, por otro lado, tenemos el monitoreo continuo, que este se basa en la sensorización, en una red de sensores que cada una de las parcelas tendrá unos diferentes. O sea, estos son todos los que tenemos en el proyecto, pero no todas las parcelas van a tener estos sensores. De forma general tenemos sensores de humedad, de potencial matricial, tubos piezométricos, de temperatura superficial y pluviómetros. Los que están, vuelvo a poner el mapa de los rodales, los que están en rojo son los que están monitoreados con sensores. En Sierra de Luna tenemos sensores de humedad a 5, 20 y 40 centímetros y tubos piezométricos que miden la columna de agua a 3 metros. En Capons tenemos sensores de humedad también, en los 2 de Nerpio sensores de humedad y potencial matricial y en la UNDE tenemos previsto sensores de humedad también. Pasamos ya por último a los resultados preliminares que hemos obtenido de las parcelas.
Habéis visto que tenemos muchas parcelas, pero de momento procesados o un poco más friendly así para de forma que podamos tocar, solo tengo de momento los de Sierra de Luna y los dos de Nerpio. Bueno, para haceros un poco una introducción, el rodal de Sierra de Luna se trata de dos cuencas pareadas, en esta imagen se ve bastante bien, de 8 hectáreas y 7 hectáreas cada una. Es una repoblación homogénea de finales de los 50, donde no había un sotobosque muy pronunciado. Estos trabajos se ejecutaron en marzo del 23, donde se eliminó una fila de cada 4. Esta ejecución se dinamizó gracias al gobierno de Aragón, gracias a Álvaro Hernández y Quique Arrechea, que muchas gracias desde aquí, porque sin ellos este rodal no estaría. Y bueno, para más o menos la densidad de las que nos movíamos eran el control, teníamos 1000 pies hectárea y en el tratamiento partíamos de 840 y post-tratamiento teníamos unos 630 aproximadamente. O sea que la intensidad de tratamiento fue de un 25% aprox. Bueno, cuando montamos la parcela empezamos a ir a visitar el rodal en marzo del 22, donde ya le seleccionamos. En julio del 22 instalamos los sensores de humedad y hicimos el inventario pretratamiento. Luego, en diciembre del 22, instalamos los piezómetros. En marzo del 23 se ejecutó y en mayo del 23 hicimos el posttratamiento. Lo más interesante para nosotros de esta parcela son esta sensorización piezométrica. ¿Por qué? Tenemos a cada salida de la cuenca, es decir, todo el agua que podría estar entrando por la cuenca y que se está desviando por la salida, instalamos tres tubos en cada una, que son estos, por ejemplo, esta es la parcela de tratamiento y aquí estarían, veis la salida de la cuenca aquí y cómo están dispuestos los tubos. Pues dentro de cada tubo, que tiene 3 metros de profundidad, se les introduce un diver, que es un sensor de presión. Y este diver, como veis aquí en la foto, lo que te mide es el agua que tiene por encima de él. Estos datos al final dan mucha información, cada uno veis en verde los divers de la tratada y en naranja los divers de la control y como veis hay algunas veces que algunos pillan una información, otros que no, entonces lo importante era aunar esta información para poder tener un dato de la tratada y un dato de la control. De manera inicial lo que hemos hecho ha sido hacer un cálculo de cuál sería la superficie mojada que tendríamos. Como ya he dicho, tenemos 3 tubos y le hemos aplicado trigonometría para, de alguna manera, simular el área mojada que tendríamos. Si este fuera, por ejemplo, nuestro caso de estudio en el que el primero no tendría agua y el segundo tendría más agua y el tercero un poco menos, pues aplicando pues, trigonometría sin más, sacaríamos la superficie total mojada que tendríamos en ese caso. Una vez tendríamos esta superficie mojada, multiplicándolo esto por la porosidad y la profundidad que estamos midiendo, que hemos supuesto aproximadamente 1 metro, podríamos sacar el agua que se está moviendo por esa sección. Y con ello nos lleva a estas grafiquitas tan monas, donde se ve que en la cuenca tratada tenemos una superficie mojada de 52 metros cuadrados, en total, en todo nuestro periodo de monitoreo, y en la control tenemos solo 30. Los días en la tratada hay 350 días que permanece mojada y en la control solo 130. Y el flujo medio en la tratada es 18 y el flujo medio en la control es 10. Entonces vemos cómo que sobra más agua dentro de la tratada porque al final es agua que va a 3 metros, es decir, ya es excedente. Entonces ya vemos cómo la tratada está generando más agua que la control. A nivel de sensores de humedad, ¿qué nos está pasando? Pues bueno, hay mucha información aquí, pero bueno, así de forma relevante, como que estás a 5 centímetros y a 20 centímetros, vemos que parece que la línea morada va por encima de la verde, que es la tratada. Ahí podríamos intuir que
la control tiene más agua que la tratada, pero esto no podemos olvidarnos que son valores absolutos, es decir, habría que relativizarlos. Porque al final estamos midiendo en un punto concreto del espacio, en una cuenca de 8 hectáreas, entonces aquí es muy importante, debido a esa superficie, relativizar esos valores. Entonces, si los empezamos a relativizar un poquito, pues nada, esto es una forma muy preliminar de exponer los resultados, que esto necesita un desarrollo más estadístico. Pero bueno, se puede ir observando cómo las caídas de la control son mucho más pronunciadas que las tratadas. Es decir, la tratada está siendo más eficiente hidrológicamente. Es decir, la vegetación está haciendo un uso mucho mejor del agua. Bueno, y si nos pasamos a Nerpio, que ya es el último ejemplo, vemos que en Nerpio tenemos, lo más interesante de Nerpio es que tenemos 2 parcelas con 2 tratamientos diferentes, pero en una zona comparable. Entonces, estos tratamientos son bosquetes y un homogéneo selectivo del 60%. Estos rodales se ejecutaron en septiembre del 23 gracias a Castilla-La Mancha y sobre todo de la mano de Elena Gómez, que era la técnico de la zona. En estas zonas teníamos sensores de humedad y de forma así rápida, como comparábamos calles y bosquetes, vemos que hay mayores picos de agua en los bosquetes y las caídas de los bosquetes son menos pronunciadas que en las calles. ¿Qué podemos deducir de esto? Pues que los bosquetes pierden menos agua y mantienen más el contenido de agua durante más tiempo. ¿Qué nos puede decir esto? Que en la próxima lluvia la recarga en los bosquetes se genere antes y haya un mayor excedente o que antes se genere ese excedente. Entonces, gracias a estos ejemplos, pues sacamos diferentes. En Sierra de Luna hemos observado una mayor cantidad de agua tanto en superficie mojada como en días de movimiento en la cuenca tratada, recordando que era con un 25% de intensidad. Y luego que, aunque la humedad del suelo absoluta es más alta en la cuenca control, a profundidades de 5 y 20, pero que luego a 40 centímetros esa humedad era similar. Pero aquí hay un pero muy grande, que eran las caídas de la control son mayores, que por eso es importante que hagamos nosotros ese análisis desde valores relativos y no absolutos. Luego en Nerpio también hemos visto que hay un mayor contenido de humedad en los bosquetes que en las calles. Que hay un estudio de unos australianos que decían que era al revés, entonces nos ha parecido curioso ver esto y de aquí la importancia de la experimentación que estamos llevando a cabo. Entonces, como conclusión general, podemos ver que los tratamientos ecohidrológicos aumentan el agua disponible en el ecosistema y en función del tipo de tratamiento este rango puede aumentar más o puede aumentar menos, o sea que es importante también la intensidad y el tipo de tratamiento. Y de aquí, pues bueno, los siguientes pasos es continuar con el monitoreo, hacer nuevos análisis teniendo en cuenta balances hídricos, dendrocronológicos, simulaciones y bueno, y sobre todo hacer un estudio profundo del tipo de tratamiento, intensidad y qué efectos tienen estos en el agua. Y bueno, aquí está Antonio diciendo, ¿y ahora qué? Como bueno, pues seguimos con el trabajo. Y nada, pues muchas gracias y hasta aquí la presentación.